Buenas, buenas. Entramos en línea. En línea, sí, señor. Bueno, escuchan, tenemos ahí a Carlos Eduardo Villegas, Luis Eduardo Lombo, Mitrey Mesa, Dora, Ferley Herrera, con gusto. Bueno, compañeros, vamos a iniciar las conclusiones de este ciclo que tematizó aspectos del deporte 4.0. Algunos creen que este nombre es un tema de mercadeo académico. No es un tema de mercado académico, corresponde a una transformación, a unos cambios que se han dado dentro del contexto en que se desarrolla el deporte, es decir, dentro de la sociedad. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial tuvo unos procesos de confrontación entre dos esferas, capitalista, socialista, e incidió mucho en el desarrollo del deporte y en su diferenciación. Con la caída del muro de Berlín en los años 90, el antagonismo entre capitalismo y socialismo desapareció. Lo que se conocía como cultura física y deporte socialista fue reevaluado dentro del orden sociopolítico que corresponde al deporte, porque no es por caprichos particulares, sino por decisiones gubernamentales frente a las políticas. Y estos países tienen políticas y concepciones filosóficas, sociológicas, intereses económicos y sociales para definir una política deportiva. No se define únicamente por un espacio académico, se define con la participación de los diferentes actores y justamente parte de la política es la negociación de los diferentes intereses en función del bienestar general de una sociedad. La sociedad alemana federal, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo dos modelos de deporte. El modelo orientado a la competencia y el rendimiento, que era uniforme para todo el mundo, y lo hace durante 300 años. Y aún continúa. Y se enfrentan socialismo y capitalismo bajo modelos muy similares, pero con enfoques en uno el materialismo histórico, el deporte socialista y la cultura física, y el otro con un enfoque dualista de cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, y la integralidad fue algo que se vino a plantear filosóficamente quizá en algunas etapas previas, pero en los años 60, 70, con los discursos de los estructuralistas franceses, con los discursos de la Escuela Crítica de Frankfurt, con todos esos cuestionamientos que se hicieron a la concepción de humano, a la concepción de sociedad, a la concepción de poder, de autoridad, y las relaciones que tenía el individuo con esos fenómenos, llevó a que se mirara más sociológicamente los conocimientos que recibía el individuo y se generaron las protestas, porque eran muchos los que recibían los individuos, y se generaron todos los momentos de protesta de los años 60. En ese momento que se producen cambios sociales en todos los campos de la sociedad, en la música, en el cine, en el teatro, en la moda, el deporte también lo sintió, pero había una estructura monolítica, y todavía la hay, del deporte olímpico, con un canon que tenía 60 actividades deportivas, 60 disciplinas deportivas. Ese canon era un determinismo que sentía la juventud de momento y empezaron a través de su corporalidad a buscar espacios, expresiones libres de su corte de pelo, de su presentación personal, destapándose, apretándose, teniendo modas irreverentes. Festivales como el de Woodstock, festival de rock que convocó a la juventud, impactó a gran parte, colocaron ese escenario. También la revolución de los años 68, los momentos de protesta estudiantil. Entonces se produjeron estos cambios que reflejaron en ese escenario, y el deporte lo empezó a manifestar en los deportes callejeros, en las subculturas, en el underground. También vino una cometida formalización, los cuerpos de paz, con los test estandarizados de investigación a toda la población latinoamericana, porque el ejército de Estados Unidos ha mostrado deficiencias en su sistema, en su segmento superior,
y las pruebas que hacían en los años 60, 70, finales de los 60, con los 70, de la Eiffel o de la APR, eran en ese sentido de hacer una fuerza comparativa, porque comparando soviéticos, alemanes, franceses, ingleses, los norteamericanos tenían muy poca fuerza superior, y pues parte de la reserva de militar era la, la población latinoamericana, que en ese momento estaba empezando a emigrar hacia Estados Unidos en gran masa, y habían algunos. Entonces, esos movimientos de orden político, de intereses militares, de supuesto, los intereses económicos en las diferentes ligas que estaban como negocio, para nadie es un secreto que el béisbol, el automovilismo, el básquetbol, ha marcado el golf, los secuestres han marcado unos desarrollos de mercadeo que nos llevan mucha ventaja a otros campos de actividad del deporte. Ese contexto, para abreviarlo y no quedarnos en la parte histórica, generó que se hicieran pensamientos desde la teoría social, caso de Niklas Luhmann, que fue discípulo de Parsons. No hablo ya de la teoría de los sistemas de acción social, sino teoría de los sistemas sociales. Planteó que el sistema social se hacía con base en las comunicaciones, no con la existencia del humano, sino con base en comunicaciones, y que la esencia de lo social, plantea en su concepto, es la comunicación. Entonces nos comunicamos a través del cuerpo, a través del movimiento, y es del cuerpo no físico, el cuerpo también integral, en donde están nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestras vivencias. Y esa conceptualización de la corporalidad se da en una parte antropológica, social, en una parte socioantropológica, en donde planteamientos de Pierre Bourdieu en Francia, planteamientos de Foucault, planteamientos de Le Bouche en Francia, y otros de diferentes ópticas que manejan la corporalidad hacia la parte motriz, pero son una serie de planteamientos sobre la corporalidad, y se llegan esos elementos a enriquecer las perspectivas de cambio de lo antropológico y psicológico y la teoría del movimiento, aspectos individuales, a lo colectivo en los años 70 y 80. Esa es la base para comenzar a ver el deporte como un hecho social a partir del humano y no de la mitocondria ni del ciclo de Krebs. En las organizaciones internacionales, la OSD clasifican el deporte como campo del área médica, que una de sus aplicaciones sea esa, pero el objeto de estudio del deporte es un hecho social. Entonces hay unos debates que todavía se están desarrollando en estas instancias de poder y liderazgo que llevan a estar vivo el cuestionamiento. Igual pasa con las técnicas corporales, igual pasa que las manejaron desde Marcel Mauss y luego la han venido trabajando otros sociólogos. Con el movimiento, hablando ya del movimiento lúdico, no del movimiento militar ni del movimiento físico en general, sino el movimiento lúdico, porque una cosa es ir al baño, otra cosa es el momento para trabajar, otra cosa es el momento para las acciones militares. Son movimientos diferentes. Entonces, el movimiento físico son todos, y en esa olla grande hay que diferenciar lo que es el movimiento lúdico. Y en el movimiento lúdico está la expresión del teatro, la danza, la estética, los stand-up, y el deporte es uno más de esos campos de la expresión de movimiento lúdico y corporalidad. Con estas conceptualizaciones se plantea la diferenciación de los modelos de deporte, porque ya se mira también no lo que se hace de los escritorios ni de las oficinas públicas, ni lo que entienden los abogados o los administradores que colocan en esos cargos, sino a través de investigaciones sociodemográficas sobre motivos, intereses, necesidades, grado de escolaridad, entorno, unas variables complejas, y se empieza a reducir esa complejidad a través de lo que hace la sociología, que es observar, ordenar, clasificar, interpretar, analizar con cualquier método, y se sacan conclusiones y recomendaciones que son planteamientos teóricos que pueden ser discutidos, que pueden ser confirmados, que pueden ser rebatidos. No se hacen verdades absolutas, son planteamientos construidos a partir de la realidad social. Se habla que la sociología es una ciencia empírica por excelencia, tomando el facto, el empírico, no la parte no fundamentada, como se habla en el lenguaje común y corriente en nuestro medio. La sociología toca los hechos supraindividuales, y a partir de que se ven los comportamientos de los diferentes grupos sociales, se empiezan a hacer diferenciaciones de motivos, intereses y necesidades, y es donde salen los motivos
para la salud. ¿Por qué? ¿Para qué practica? ¿Con qué fin? En los diferentes grupos de edad, por género, y se establece, por ejemplo, y conclusiones interesantes, y con esto ya va a cerrar la participación, que desde los años 60, 70, cuando la mujer quiere una mayor seguridad sobre su corporalidad, aparece el fenómeno de la pastilla anticonceptiva, se vincula a los procesos laborales, se vincula también a los procesos de igualdad de género, la presencia de la mujer se hace como fenómeno social determinante para transformar el estilo de dirección en las prácticas deportivas. Anteriormente era el sano sanote puro machote tipo Charles Atlas, de fuerza y órdenes casi militares, por unos tonos y unas formas que a través del fitness lo hace Jane Fonda y lo plantea. Entonces, de esa manera uno ve que la mujer incide igualmente la presencia de los adultos mayores, de los personas de discapacidad, y se empieza a diferenciar. Esas son las raíces de la diferenciación de los modelos de deporte, y ahí se empieza a conformar el deporte 4.0, porque ya equivale con la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la cibercultura, con la aplicación tecnológica, pero también con la otra cara del deporte 4.0, que es el viaje hacia la interioridad. Esos son los temas que hemos abierto a las preguntas de ustedes, compañeros. En este momento abrimos los micrófonos para que puedan formular sus preguntas. Buenas tardes. Gracias. Maestro Carlos Eduardo, habla Andrés Felipe Sepúlveda Henao de la Universidad Manuela Beltrán. Un saludo especial para usted y todos los colegas que acompañan este espacio. En primer lugar, pues agradecer su generosidad al compartir todas estas interesantes posturas frente a este concepto del deporte 4.0. Yo quisiera plantear una pregunta para que usted en su abanico de conocimientos nos pudiese dar claridad frente al concepto de industria del deporte, un concepto pues que de una u otra manera también es rebatido desde algunas posturas. Se habla de que no existe industria del deporte, otros que sí hay industria del deporte. Entonces, ¿cómo generar una relación en torno a estos elementos de análisis que usted nos plantea frente a ese elemento? Muchas gracias. Gracias, Andrés Felipe. Es un hecho social posible en que el deporte tenga un interés de la actividad socioeconómica, tanto para la producción de bienes como para la producción de servicios, la prestación de servicios. Y en los bienes tenemos que mirar desde la indumentaria, los equipos, los implementos, la tecnología de que va desde la construcción de los escenarios deportivos, la implementación y adecuación de esos escenarios y el equipamiento con la tecnología para el servicio, tanto del espectáculo deportivo como para la atención del público. La presencia de patrocinadores, de medios de comunicación y de organizaciones deportivas en torno a esa dinámica económica y comercial necesariamente lleva a unos ciclos de proceso que tienen que ver con proveedores, que tienen que ver con los productores de bienes, los equipos, implementos, materiales, dotaciones, que tiene que ver con la producción de servicios. Y hoy en día estamos asistiendo a un fenómeno del cual somos partícipes en este instante, de la tecnología. El transformar tanto materias primas, de sustancias, de implementos, para producir elementos deportivos, para producir indumentaria, desde el vestido, desde los zapatos, nos coloca en intersección con el sector, otros sectores de la industria, y así como la industria automotriz se ha sectorizado, la industria deportiva se ha especializado en productos y servicios de en torno al deporte en un sentido amplio.
Lo que pasa es que todavía en nuestro medio estos procesos se ven con cierto prejuicio por la herencia socialista en que la palabra negocio, en la que la palabra inversión tiene una connotación negativa. Pero cuando vemos la corrupción que hay campante y rampante, nos quejamos, pero no transformamos ni salimos con otros modelos y propuestas de negocios con transparencia, de negocios con rentabilidad social, de negocios con rentabilidad económica y con respaldo ético. Organizaciones socialmente sanas y económicamente exitosas. Entonces, siempre encuentra un común denominador de la protesta nostálgica de los años 60 que vivimos algunos, que fuimos líderes de izquierda, y que si no cambiamos nuestro parecer, seguimos todavía diciendo que la industria y que el negocio es malo y que el deporte es deporte independiente. Eso es una negación de la realidad social. Hay que respetar esas posturas porque hay radicalismos también en lo religioso, en lo moral, en lo ético y en lo deportivo. Hay radicalismos que no aceptan el desarrollo de las transacciones que son la lógica de la industria, que son las relaciones de orden económico-comercial, con el cual se financia y hacen negocios. Muchos hacen marketing con el deporte, para el deporte y a través del deporte. Y la gente del deporte, como dice, mirando para San Felipe. Entonces, cuando hay un cuestionamiento frente al orden transaccional, que es una realidad, y se prefiere lo relacional, es como cuando hay en el negocio, ¿no? Pero usted debe tener buena relación con los clientes y le interesa a usted, si tiene un negocio, buena relación con los clientes, satisfacer a los clientes, pero se golpea hasta su bolsillo, el resumió la registradora. No, hay que pensar en rentabilidad, hay que pensar en productividad. Son los términos de la economía. Como igualmente nosotros hablamos de producir rendimiento, o de producir salud, conservar salud, mantener salud, o diversión y entretenimiento, o desarrollar. Hay que respetar las lógicas de otros campos del conocimiento y la acción social. Pero, repito que se respetan las posturas, pero quienes miramos la sociedad en su complejo, que tiene sistemas sociales, que tiene sistemas mecánicos, que tiene sistemas biológicos, que tiene sistemas psicológicos, cada uno de estos sistemas tiene una lógica. Y la lógica industrial tiene que ver con producción de bienes y servicios que van a colocarse frente a una demanda, en una lógica económica. Pero hoy en día se está atendiendo desde la demanda, no desde la oferta, porque la relación ya la plantea desde los clientes, no desde lo que plantea la empresa de tal hora a tal hora. Así, bueno, si usted no atiende las expectativas, intereses, inquietudes del cliente, va a quedar por fuera de la escena. Entonces, en la lógica de negocio, el deporte y el pensamiento se ha quedado atrasado. Uno mira, la mayoría de las instalaciones deportivas son a la oferta, no a la demanda. A muchos queremos entrar a un club deportivo, hacer natación por la mañana, que tenemos unos espacios antes de ingresar a la jornada laboral. No lo hay, porque el señor que riega las canchas o el señor que hace el mantenimiento o el reglamento dice que es de tal hora a tal hora. Entonces está orientado el modelo inflexible a la oferta de las condiciones de la empresa y no al servicio de los... Y quien lo ofrece con ese servicio seguramente vaya a los clientes. Así uno pague más por tener ese servicio, lo va a recurrir. Entonces la industria es una característica que dinamiza los diferentes sectores. Está la industria farmacéutica, la industria de alimentos, y todos tienen que ver con cadenas económicas, cadenas de valor agregado, de valor compartido, tienen que ver con integraciones, tienen que ver con clúster. Y mientras nosotros seguimos discutiendo estos temas, hay otros que están armando el clúster de negocio sin saber, sin tener conocimiento del deporte, pero tienen el olfato de los negocios y hacen el negocio con nosotros. Entonces, nos estamos creando. En muchas partes hay economía del deporte, y aquí se habla de economía del deporte y asusta, da alergia, da roncha. Eso es una aversión de cierto sector académico a que haya unas lógicas, porque lo que tiene es, desde la ciencia madre de la economía, empezar a aprender sobre deporte. Cuando hoy en día hay un desarrollo que ha transitado desde la ciencia madre de economía hacia las ciencias económicas con relación al deporte. Y ya hay una economía del deporte con su objeto de estudio, sus métodos, sus interrelaciones con la economía general, y hay espacios que se desarrollan. En un campo como el de la neumología, se encontró a través del ejercicio espacios alveolares que no han sido descubiertos con el hombre en reposo, en estado sedentario. Entonces el deporte ha aportado
en diferentes campos del conocimiento, propios desarrollos particulares y singulares que no lo han tenido en cuenta las disciplinas. Entonces, la respuesta se concretiza, es una apertura que del medio académico y del medio social, político y económico y cultural es bienvenida en la óptica de una industria del deporte. Profesor Carlos, nos hacen una pregunta desde el chat. Carlos Eduardo, una pregunta que es posible que no sea para esta conversación, pero la voy a realizar. ¿La práctica de un deporte o actividad lúdica hace que se produzcan nuevas neuronas? No soy especialista en el tema, pero hay una compañera, Sandra Rojas Vega, que es de Tunja, es investigadora, es doctora en medicina y doctora en ciencias del deporte en campo de neurología, y ha planteado, frente a la plasticidad del cerebro, hay unos trabajos que le escuché a ella, que se produce desde la niñez una mayor integración funcional de la comunicación de las axones y las dendritas a nivel neuronal, generando espacios de afinidad para respuestas rápidas que dan los talentos, sea talento idiomático, sea talento deportivo, sea talento. Los talentos son afinidades a nivel neuronal. Algunos dicen que en trabajos que están haciendo de rehabilitación y estimulación con estas diademas, que hay unos procesos de renovación o de, no tengo la expresión en español, que tiene que ver con la mielinización y da la impresión que se estén formando nuevas neuronas. Pero hasta ahí llegó mi conocimiento de información referencial. En el 2008, trajimos a Sandra Rojas Vega acá, la nacionalizaron alemana en Colonia, ella es nacional y es tan citada en Europa, en Inglaterra, en los college de medicina y en Estados Unidos, porque es una investigación vanguardista. Entonces recomendaría buscar la bibliografía de Sandra Rojas Vega, colega colombiana de Tunja, que está en la Universidad Alemana del Deporte y es nacionalizada alemana. Por el chat nos comentaba la señora Dora que tiene problemas con el micrófono. Si tiene alguna pregunta, la puede formular allí por el chat. Ah, sí, aquí ya la formuló. En la perspectiva de la cuarta revolución industrial, considerando elementos como cambios profundos y sistémicos, megatendencias, puntos de inflexión, desde la corporalidad, ¿cómo debe ser esa noción de sujeto? Las tendencias, hablamos, hay megatendencias que son 30, 50 años, hay mesotendencias que son de 10 a 20, hay tendencias que son de entre 5 y 10, y hay unas tendencias de modas que son de 2 años y son fenómenos relacionados con el comercio, con las subculturas o con episodios casuísticos de alguna influencia a través mediática o de hoy en día de los influencers. Entonces la corporalidad, si miramos lo de las técnicas corporales de Marcel Mauss, miramos lo parte de la antropología de Merleau-Ponty, la reflexión de Plessner y otros autores sobre la corporalidad con elementos dialógicos de uno mismo con uno mismo frente a su esencia, de uno mismo con el entorno, con nosotros, plantea a unas situaciones que tienen que ver no solamente con este panorama de el deporte, sino con los desarrollos sociales. Por ejemplo, voy a dar un salto para acabar la argumentación. Hoy en día hay transgénero y deporte, hay transexualidad y deporte. Son desarrollos de la sociedad que no deben extrañar porque se está colocando como tendencia, porque ya desde hace me tocó ver los desfiles de la comunidad gay y la comunidad LGTB en Alemania ya para casi 15, 20 años. Entonces, eso ya es una tendencia, la aceptación frente a las formas de presentación de la corporalidad, de sentir la corporalidad, de vivir la corporalidad, y tenemos características que van de acuerdo al entorno sociocultural, al estilo de vida, y tenemos el cuerpo anillado, el cuerpo tatuado, el cuerpo escrito,
el cuerpo con mensajes, tenemos el cuerpo castigado, el cuerpo violentado, el cuerpo agredido, tenemos el cuerpo erótico. Las diferentes manifestaciones de la corporalidad y va ligado a las técnicas corporales como el vestido. El vestido es una técnica corporal y eso va ligado a factores de influencias generales como particulares de ciertos entornos o comunidades. No puede decir que hay una tendencia única y uniforme. Quizá los medios de comunicación llevan a que hoy en día uno en los diferentes países ve modas muy parecidas en los cortes de pelo en los hombres, la ropa de verano en las damas, pero también hay diferencias en las subculturas. Una cosa son los punk o los metaleros, otra cosa, digamos, es la comunidad que hace transversalidad internacionalmente de los piercing, de los tatuajes. Entonces son tendencias que tienen aceptación en ciertos grupos de la sociedad, en su diversidad, en su universalidad, y así hay que entenderlo, yo creo, dentro del deporte 4.0, que no es una tendencia marcada, sino que es una pluralidad, una coexistencia, y no podríamos decir que haya, lo que haya una amplitud, y quizás lo novedoso es el diálogo con la máquina. Y si miramos esta parte de uno hacer contacto visual a través de una mediatización de una aplicación o la prótesis de un deportista paralímpico que puede bailar, saltar, incluso puede desempeñarse mejor que una persona convencional, nos lleva a una relación dialógica, dualista, en la parte de la máquina con mi corporalidad, donde no hay comunicación nerviosa. O los cyborgs que sí tienen la comunicación nerviosa y ya, digamos, la antena que veíamos hace 8 días o el brazo que tiene externo otro cyborg que haya circulando en los medios. Esa parte pertenece al cuerpo de ellos y ellos establecen una relación dialógica, pero que es ambigua, porque en ciertos momentos es la parte externa, otra vez la parte interna es mía. Pero la parte funcional puede que actúe con mi sistema nervioso, pero en un momento lo considero externo. Entonces hay unos procesos interesantes, dialógicos, con la moda, con todas estas prácticas de la corporalidad, con las vivencias de la corporalidad, la libre expresión de la corporalidad, que hacen una coexistencia de tolerancia. Y lo más novedoso son los desarrollos tecnológicos que ya, entre comillas, invaden en beneficio del cuerpo, en el caso de los cyborgs o de los hombres biónicos, o los seres biónicos, no los hombres, para no ser machistas. La pregunta, Andrés Felipe Mapacha. Sí, señor. Una pregunta, maestro. Es una conceptualización amplia del deporte o recreación que piensa que los eSports, deportes electrónicos, siguen siendo regulados por normas de 1995 por el hoy Mindeportes. ¿Son deportes o son recreación? ¿Dónde pueden ser categorizados? Interesante pregunta, Andrés, profesor de la Escuela Nacional de Deporte de la ICESI y del IESTRA. Para lo que está en el panorama actual, el deporte electrónico es reconocido como actividad deportiva por el Comité Olímpico, es decir, no es excluida. Esto ya da un patrón de conducta institucional que bajo las singularidades de cada país, la autoridad deportiva se ha repartido. Hay países donde ya se han integrado el Comité Olímpico y la Confederación Deportiva, es decir, a lo que era el Mindeportes, en el caso de Alemania, y actúan, y bajo esa fuerza es reconocida como actividad deportiva. El trabajo que se está haciendo ahora en Europa, en la Federación Europea de Deporte Electrónico y en algunas federaciones nacionales, es para argumentar lo que se ha mostrado un avance, que el deporte electrónico no es solamente estar en interacción con la computadora. El deporte electrónico es también usar una protección que es el estilo de vida saludable, y el estilo de vida saludable tiene que ver con practicar deporte regenerativo, suspensivo, compensatorio, que tiene que ver con un estilo de vida
y es la del acuerdo que se firmó ayer entre una institución de educación media y la Federación Internacional de Deportes Electrónicos, para mostrar que hay una protección y que así como se usan gafas y cascos para protegerse, en este caso no se recurre a gafas y cascos, sino a la actividad deportiva misma e incluye, y se está haciendo, digamos, la argumentación para incluir en el trabajo formativo la parte de actividad física con sentido integral, psicológica, social, espiritual, de desarrollo del individuo, porque esa es su protección frente a los riesgos que representa el relativo sedentarismo, porque hay un riesgo de la práctica incontrolada y no dirigida por especialistas. Si yo voy a hacer actividad deportiva regular, convencional, una disciplina, hay un entrenador que me da orientación y lo llevamos a la escuela de fútbol. Hay una organización donde hay dirigentes y hay un control que dan pauta a los profesores, los entrenadores, los monitores para el estilo de vida y cuidado que debe tener el niño deportista convencional. Para el deporte electrónico, como ha habido la incursión de los e-gaming, donde se ha hecho una práctica incontrolada, los padres han tomado distancia, porque no entiendo de eso, y se torna como un motivo de conflicto, en vez de ser un motivo de compartir padres e hijos, o adultos como jóvenes, estas nuevas formas de entretenimiento y de relación. Entonces se ha producido una fisura, pero hoy en día está buscando trabajar en crear los puentes, los nexos intergeneracionales con la comunidad de padres de familia, con la comunidad escolar, con los dirigentes, con los entrenadores, para que haya dirección y control de la práctica deportiva, tal como se hace en el deporte convencional. Y una de esas orientaciones es para cubrirla. En ese trabajo se está haciendo bajo el concepto de que la corporalidad no es únicamente física, ni el movimiento físico, sino que el movimiento es integral. Tiene que ver con la kinestesis, con la sinestesia, con las partes interpretativas, con las partes comprensivas del movimiento, con las partes expresivas. Entonces el movimiento no se puede ver parcialmente. Hay un plano de movimiento, las aferencias y eferencias a nivel neuronal, que también son parte de la estructura de movimiento y que ahora, a diferencia de lo del siglo XVII, es de procesos internos y mentales con algunos aspectos de la coordinación fina. Eso se está discutiendo porque la otra corriente, ¿cuál es? El movimiento físico a lo tradicional, clásico, desde que se descubrió el deporte en los ingleses hasta ahora. Pero el concepto de corporalidad se ha ampliado, se ha diferenciado. El concepto de movimiento se ha ampliado, diferenciado. El concepto de rendimiento. Anteriormente el rendimiento era gramos, centímetros, segundos. No, hoy en día el rendimiento deportivo tiene que ver con aprender una disciplina, una actividad, con mejorar el nivel de desempeño, tiene con tener unos mejores gestos, una mejor técnica, unas mejores vivencias, resolver una tarea. Eso es rendimiento. No únicamente el rendimiento cuantitativo, eso era el imperio dogmático de la medida, el centímetro, gramo, segundo, que también frente a la parte laboral ha llevado a muchas exageraciones con las demandas de carga y de producción y productividad de los empleados. Pero son tendencias que no son aisladas en el deporte, sino que van en correlación con la sociedad. En la medida que el deporte o los dirigentes deportivos o la comunidad deportiva se distancia de los fenómenos sociales generales, se pierde y lo utilizan otros con sus propósitos deliberados y no de desarrollo. Para seguir diciendo la parte de reconocimiento de actividad deportiva a deporte, va fundamentalmente a que hay una clara interés múltiple de sectores tradicionales que tienen organizadas sus representaciones en organizaciones que llevan un tiempo y la presencia de nuevos actores, llámese nuevos patrocinadores, nuevos dirigentes, nuevos estilos de dirección. Eso genera un conflicto que no se manifiesta abiertamente, pero se escuda con una posición de resistencia al cambio y de conflicto generacional. Cuando la gran cantidad de participantes, jóvenes y niños, están hoy en día recurriendo a esta parte que hoy el computador ha adquirido, es un medio que ha adquirido importancia para nosotros
para estos niños que han nacido cerca de él, dan una oportunidad para jugar, para recrearse, para entretenerse, para los que quieren competir, pero hay que llevarlos poco a tiempo, formativamente. Esa estructura de formación y desarrollo progresivo, que lógicamente como en la natación o la gimnasia, tiene una relación con la longevidad y la especialización temprana, que son crímenes pedagógicos, llaman algunos, la especialización temprana en la gimnasia, la especialización temprana en la natación, pero hay formas pedagógicas de trabajar eso adecuadamente. Lo mismo se puede hacer en el deporte electrónico. Y en esa discusión se está dando actualmente, pero esto requiere un fondo conceptual de teoría científica general, de teoría científica del deporte, de conocimientos sociológicos, mirando la sociedad en su aspecto de complejidad socioeconómica, sociopolítica, sociocultural, las preguntas que se han hecho aquí. Pero mientras los dirigentes sean sordos a estos espacios de diálogo, a estos espacios de formación, seguirán acompañándose de personas que toman las decisiones bajo esquemas tradicionales y bajo un decreto o bajo lo que les parece, lo que yo opino, lo que yo pienso, pero no bajo el conocimiento y la argumentación científica. Maestro, le agradezco mucho. Concuerdo con un compañero que anteriormente manifiesta la generosidad suya por convidarnos a este espacio. De verdad es un espacio bastante enriquecedor. Ojalá nuestra dirigencia le diera apertura a tener conceptos sociológicos para ampliar esos horizontes de conocimiento respecto de lo que es deporte, actividad física, recreación, manifestación lúdica. Y me parece que usted es muy rico en la conceptualización amplia que hace de todos estos, de toda la disciplina deportiva. Maestro, le agradezco mucho. Concuerdo también en lo que usted dice. Hay nuevos actores en el sistema deportivo. Ahí debe haber lugar a una nueva dirigencia que amplíe la frontera de esta conceptualización, como usted lo manifiesta, y por eso aplaudo este tipo de espacios y le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, señor. Tenemos otras dos preguntas. El señor Edwin Cabal. Se sabe que el deporte 4.0 es la tecnología y la ciencia moderna aplicada al deporte. Bajo su experiencia, ¿cuál debe ser el compromiso de los docentes y formadores frente a los modelos pedagógicos para no quedarse cortos frente a la evolución de la ciencia y la tecnología? Gracias, Edwin. Deporte 4.0 no es únicamente tecnología, por eso me gusta que incluya la palabra ciencia, porque la ciencia, la amplitud del espectro de la parte sociológica, de la parte psicológica, de los otros campos de conocimiento, y en eso se integran. Y fundamentalmente el deporte 4.0 tiene dos caracterizaciones que corresponden a una integralidad. Una, lógicamente, en medio de la cibercultura que nos encontramos y que está proyectando, en donde las profesiones que están ahora en 20, 30 años van a cambiar su formato, sus estructuras y su forma de procedimiento, y hay que desarrollar habilidades para eso. Claro, esa importancia del manejo de la tecnología, sin uno enfocarse únicamente en un pedacito de la tecnología. La tecnología en el deporte se puede enseñar con relación a otras materias, el manejo de estadísticas en los juegos deportivos, sea de rendimiento, sea de competencia, sea de condición física, el manejo de situaciones directas que tienen que ver con las partes funcionales, consumo de oxígeno, metabolismo, calcular vatios, y también con la parte comportamental de lo que es el bienestar, el equilibrio, la seguridad, la confianza, que son aspectos personales que son importantes tanto para el deportista de eSport como para el deportista convencional. Hablaba justamente con el hijo de Ferley Herrera, que es un deportista que estuvo en el América de Cali y hoy en día ha incursionó antes de ir al América de Cali en el deporte electrónico. Llegó a uno de sus compañeros del América y hablaba nomenclaturas de pases y de movimientos en la cancha con base en las claves del deporte electrónico. Abreviaban cantidad de palabras y se entendían muy rápidamente para hacer coordinación, o sea, una transferencia de códigos del juego electrónico al juego lúdico deportivo convencional. Asimismo se puede hacer con las áreas de conocimiento frente a lo que es la importancia del clima,
de la presión atmosférica para ciertas disciplinas. Es mirar la amplitud de interrelación que hay con otros sistemas, con otras posibilidades, y desde temprano uno puede hacer esas interrelaciones en la clase de educación física, en la clase de deporte, con jóvenes. En la parte anatómica, funcional, mirándolo de una forma creativa y novedosa, ellos nos enseñan en cómo hacer la relación entre la tecnología y esas partes corporales que nosotros no tenemos. Las preguntas, voy a compartirles. Un compañero del Ministerio de Educación nos ha invitado a un espacio por el canal institucional nacional y las preguntas más difíciles, ahí las plantean son los niños, a los expertos, porque son las verdaderas preguntas que cuestionan las preguntas fundamentales. Hay varios ejemplos de esa modalidad. Quizá en otro espacio lo podemos compartir. Nosotros trataremos invitados para julio, agosto, a esa emisión de ese programa, justamente con esto, deporte 4.0, deporte electrónico, en el panorama educativo. La pregunta que está haciendo Edwin invita a eso. Hay formas también de cómo buscar prácticas seguras en el juego electrónico, porque no se puede desconocer que el juego electrónico es utilizado por los depredadores de la niñez para meterse o para tumbarlos ofreciéndole promociones y endeudarlos, que endeudan al papá, o para hacerle otro tipo de insinuaciones. Es un vehículo, un medio que están aprovechando estos individuos. Prácticas seguras también en cuanto a juegos y especialidades que pueden reforzar aprendizajes de lenguaje, de geografía, donde se juega la Copa América, donde se juega la Eurocopa, la Champions League. Esa creatividad está en el profesor de relacionar el mundo corporal, el mundo del movimiento, el mundo de la técnica corporal, el mundo de lo funcional con la sociedad, con el futuro de ese niño, con lo que hace, con el cálculo de las calorías de su ingesta. ¿Por qué somos un país de tan poca mirar la caloría frente a otros países? Uno va a otros países y los jóvenes miran y calculan la presencia de azúcares y otro tipo de cosas porque se lo enseñan en las clases de deporte, en los colegios. Las composiciones de los alimentos. Hay que tener una flexibilidad transversal y hacia eso apunta el concepto de transversalidad que están dando estos espacios para que la cultura lúdica no sea únicamente mirada como el juego intrascendente, sino tener una oportunidad de aprendizaje. Pregunta. Sí, perdón, me dormí con el micrófono. La señora Dora pregunta, maestro, ¿cómo visiona debe ser el perfil del educador o entrenador para el deporte 4.0? ¿Y qué se debe incorporar en los planes de estudio en los programas que forman para tal fin? A ver, le comparto experiencias porque lo inteligente no es sabérselas todas o presumir que uno las sabe todas, sino es saber en dónde están las respuestas también. Y uno aprender a dar respuestas y la que no sabe explicar ahí. Entonces hemos visto en otros países que hay comunidades de padres de familia, así como Red Papás aquí en Colombia, que se han orientado a este tipo de inquietudes del juego, la importancia de la dirección, orientando, guiando en fases progresivas de aprendizaje, tiempo de duración, nivel de esfuerzo, nivel de estrés, miedos, ansiedades, angustia, frustración, todas las categorías psicológicas que vive el niño cuando hace juego electrónico. Hay que conocer esto para poder saber cómo lo vamos a intervenir o cómo vamos a ayudar a brindar tips, porque nadie va a hacer un seminario para este tipo de cosas. Los padres de familia les gustan talleres y consejos prácticos con alguna fundamentación psicológica. Entonces los profesores en la comunidad escolar tienen que ver con el rendimiento académico, pero con comunicación agresiva, comunicación violenta, con tendencia al sedentarismo, con conductas ansiosas, de miedo, de frustración, de ansiedad. Hay que aprender a manejar esos aspectos relacionados con la actividad, el aprender a ganar, el aprender a perder. Es un aspecto pedagógico muy importante y eso tiene que ver con la frustración. Entonces, los currículos, nosotros con la Federación Colombiana de Deporte Electrónico, donde está el compañero Guapacha y Alexander Ospina,
y otros colegas, así que psicólogos y sociólogos, educadores, estamos estructurando un plan de formación deportiva, piloto vamos a experimentar. Estamos trabajando con el Grupo de Desarrollo Empresarial de la Universidad de ICESI en un proyecto de investigación, porque no vamos a llegar con una oferta de lo que nos parece y lo que nos han contado, lo que hemos visto, sino sistemática y metodológicamente llegar a cuáles son las necesidades de los padres de familia aquí en Cali, cómo se puede hacer una extrapolación en Colombia o por regiones para manejar estos conflictos y mostrarle también las partes provechosas que tiene el deporte electrónico para concentración, para tomar rápidas decisiones, para aspectos estratégicos, para visión panorámica. Tiene también las cosas buenas. Esto no es únicamente lo malo. Entonces, es ese equilibrio de lo provechoso y el control de los riesgos y los elementos técnicos de juego. Están tres componentes para desarrollar esa perspectiva del eSport. Pero el deporte 4.0, hemos dicho, es mucho más que la computadora. Es donde desaparecieron los otros deportes. El deporte 4.0 también es el deporte tradicional, de competencia, es el deporte de tiempo libre para todos. Hablamos regenerativo, suspensivo, compensatorio. Puedo también hacer deporte para la salud. Puedo también hacer deporte de nuevas tendencias que no tengan riesgos tan peligrosos para mi integridad, con cálculos medidos. Entonces, el deporte 4.0 son los 4 modelos de deporte asistidos por el modelo de deporte electrónico, si se quiere. Uno puede ser un vagabundo deportivo que transita en el deporte 4.0 por diferentes modelos de deporte. Entonces, allí está la riqueza creativa porque se le amplía el espectro al profesor y se le amplía el espectro de participación a los niños obesos, gorditos, con problemas de limitación, la solidaridad que tener un compañero que tenga una situación en condición de discapacidad. Esos elementos educativos amplios y no únicamente la búsqueda de la medalla o del trofeo para la oficina del rector. No necesariamente. Se puede buscar también porque la diversidad es amplia y es multiversa, pero el deporte 4.0 da el logo que tenía la presentación que hicimos en el YouTube de hoy, los 4 modelos de deporte, y acá está el 5º modelo que es transversal, el eSport. Y uno puede transitar, o los estudiantes uno puede llegar a transitar por los diferentes modelos de deporte. Esa es la riqueza de una verdadera educación deportiva, y donde estén elementos de lo que se entiende por actividad física, cuando hablamos de deporte y salud, que la actividad física orientada a la parte funcional, orgánica, que tiene que ver con gasto energético. Es el enfoque funcional. Que hay unos enfoques, pero que todos hay que buscar que hay una convergencia en el desarrollo de potencialidades y capacidades del individuo en forma integral, no limitada. Entonces, compañera Dora, y están preguntando sobre esa opción del deporte 4.0, esa sería nuestra respuesta. ¿Cuál otra Sí, señor. pregunta? El señor Luis Lombo quiere formular una pregunta. Por supuesto, Luis. Maestro Carlos Vargas y compañeros asistentes, muy buenas tardes. Yo quisiera ver cómo logramos que lo que siente la gente y está practicando la gente se pueda alinear con lo que está formando la universidad y con lo que tienen los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, porque es que hay unas brechas muy distintas entre lo que la universidad está construyendo, que cada maestro es un cerebro y es una teoría venida de un continente, y los estudiantes salen a hacer lo que les toca, mientras que el municipio piensa una cosa, el departamento otra y la nación otra, y el mundo tiene la Agenda 2030, y la gente está practicando con formación, sin formación, y hay tendencias. Aquí estamos hasta ahora peleando y hablando con gran regocijo de la ley del entrenador, mientras que ya en Europa están regulando los oficios del deporte, porque hay demasiados oficios y todos quieren hacer todo. Entonces nosotros, eso lo hicieron hace 30 años en Europa. Hoy ya en Europa están los oficios del deporte, porque aquí todos queremos hasta enseñar a pararse en las pestañas y todo lo sabemos hacer. Y la otra situación es que aquí se trabaja con la emoción del profesor, lo que diga el profesor, lo que diga el técnico en cada institución, pero no se mide a la comunidad. En Europa hacen una encuesta cada 5 años para ver los intereses de la gente, cómo va a utilizar el tiempo libre, lo cual da como resultado que las universidades formen profesionales para esas tendencias.
pero que además las empresas de servicio creen servicios para esas tendencias y que los fabricantes de elementos para practicar esas tendencias puedan sacar el mercado. Aquí todavía estamos en lo que un personaje piense o diga o haga o tenga canal de voz. ¿Cómo logramos para esta nueva dinámica del deporte 4.0 pues tenga concordancia con todas estas acciones que se están haciendo aisladamente? Luis Eduardo, mucho gusto. Me encanta esa imagen con palmeras, da una sensación de libertad necesaria en este momento. Pues después de 90 días y con este helaje y llovizna que hace en Bogotá. Bienvenido sea, y nos reconforta verlo con ambiente caribe, mi querido profe. La relación es la siguiente, y es un trabajo de sistema social del deporte, sistema social del deporte, no lo que entiende las autoridades deportivas aquí en Colombia por sistema deportivo. En el sistema social, y tú lo has tocado, entran las expectativas y necesidades de la población como eje central, que tiene expectativas y necesidades desde diferentes ópticas, o sea, una formación pluralista, diversa, incluso diversificada, el de modelo de deporte y salud, en problemas posturales, problemas de obesidad, problemas cardíacos. Hay una diferenciación en el deporte de salud y las licencias que deben tener el deporte de salud. Y hay que formarlos allí. Pero ante la falta de reglamentación en Colombia para hablar de ese nivel de demanda de la población y cómo está satisfecha, ¿quiénes están cubriendo el espacio ahora? Fisioterapistas que tienen una formación básica en salud, pero no tienen la formación progresiva en ejercicio, entrenamiento, en dosificación de esfuerzos. Lo pueden hacer en un estudio de posgrado. Y ahí, digamos, quedaría habilitado, como la cachucha pedagógica que se hablaba en un momento dado, pero es un desconocimiento de invasión profesional por justamente los errores, las fallas que tú has tocado. Entonces, las competencias propias para tratar niños, que deben estar en responsabilidades pedagógicas, para tratar jóvenes, para tratar adultos, esa diversificación de la población no la está diferenciando la universidad. O sea, los grupos poblacionales y los grupos con necesidades no la está trabajando la universidad. Entonces, las universidades y las agencias comerciales académicas que llaman universidades encuentran esos vacíos y empiezan a producir profesionales que no tienen mayor conocimiento, no tienen profesores que no tienen la mayor experiencia, pero lo forman a punta de currículos y aprobación por decreto y salen a hacer improvisación. Y repito, una invasión de campo profesional muy interesante que se está dando. Con la experiencia de por qué la generación que está haciendo la dirección académica en las universidades, la mayoría que están en procesos de dirección fueron formados en los años 60, 70, entonces respiran todavía con el perfume nostálgico de lo que aprendieron o de lo que admiraron en su época. Entonces todavía el enfoque orientado hacia la lucha subliminal entre capitalismo y socialismo se hace con la cultura física y se mire únicamente la deportivización de la educación física para la competencia y eso se torna excluyente, pero es lo que satisface a quienes están tomando las decisiones en algunas universidades. Igualmente, no está ajeno lo que tú planteas muy bien, que de acuerdo a donde vengan los que se han especializado, los que hemos estado en el exterior, traigan su discurso y se arme también ahí una heterogeneidad. No hay necesidad de cosas homogéneas, pero una heterogeneidad a veces no digerible para el estudiante por los enfoques. Entonces, en las universidades hay un problema de asumir también el debate académico. El debate académico no se hace en las universidades con base en ideas, se hace con base en ataques personales. Entonces, vetar profesores que no están con una línea, excluirlos de las nóminas académicas es algo parte de ahí. La segunda, con los funcionarios y dirigentes. Es un tema del que toca decir, es un mal que nombran personas a tomar decisiones que se asesoran con un grupo de abogados que nunca han visto ni han jugado al escondido, y si juegan al escondido les da tos, pero son los que hacen las normas para el deporte. Y recientemente, no digo en esta administración, sino que conocimos en administraciones anteriores, eran legiones de abogados que estaban
sin mayor conocimiento del ámbito deportivo y del campo del deporte como campo de conocimiento de la acción social, estaban legislando y creando normas. Y son quienes llegan a improvisar, a tomar decisiones y que le dan muy poco valor al conocimiento. Entonces, segundo elemento. Tercer elemento, lo que es el trabajo de la investigación en las universidades se ha quedado limitado a unos enfoques tradicionales reproductivos de modelos, y uno mira la forma como se reproducen los trabajos a través de las décadas, dan unos avances de años, pero los enfoques siguen siendo los mismos. Todo este cuadro podemos seguir enumerando aspectos de causales, da una resistencia al cambio grande, que es lo que explica lo que tú dices. Esa resistencia al cambio, ¿cómo se podría evaluar? Justamente uno de los medios que estamos buscando son estos espacios informales. Este es un espacio de informalidad. Ya ahora hay más reacción de acogida en el exterior. Hemos recibido de diferentes países latinoamericanos que quieren tener una regularidad en este ofrecimiento de estas charlas, y hay quienes nos están contactando para hacer, pero una golondrina no hace verano. Entonces tenemos que nosotros unir unas fuerzas de los diferentes espacios y formar sobre todo personas con mentalidad crítica a lo que se está haciendo y a lo que se está reproduciendo. Mientras el estudiantado no exija cambios en los currículos, mientras el estudiantado no exija dinámica para atender una demanda, porque están saliendo y pasa lo que pasó en Brasil y Argentina. Ya saturaron todo el mercado de entrenadores deportivos. No hay cama para tanta gente como dice Gran Combo. Eso lo presentó en el 2015 un profesor brasilero en un congreso que hizo en la Universidad de Los Llanos. Entonces era una parálisis paradigmática en un formato tradicional o una oportunidad diversificada, como lo plantea el Deporte 4.0, que tiene que ver con diferentes modelos, con los diferentes grupos de población, con la coexistencia de diferentes aspectos. Pero ahí tenemos, mi querido Luis Eduardo, que quienes toman las decisiones, quienes ¿La parroquia está transmitiendo? o quienes interlocutan con los que toman las decisiones, se queda por fuera. Entonces, sigamos con la parte de la informalidad. Entre tanto, hay acogida de, hoy en día, lo dice Bill Gates, en la parte, digamos, positiva de lo que escuchamos de él, no estaba con relación a la pandemia, uno se califica con base en las habilidades. Yo tengo unos alumnos en la universidad que me dicen, profe, yo tengo el título de la universidad que me da lo básico, pero por internet y aplicaciones y la práctica que estoy haciendo, estoy adquiriendo mis competencias para desempeñarme y es lo que me está dando éxito en mi actividad profesional. Estoy hablando de estudiantes de MBA, Administración de Negocios, en la Universidad ICESI de Cali, Colombia. Nos encontramos en el Centro de Desarrollo Empresarial, en el Startup, y están mirando que en algunas partes el currículo no está satisfaciendo, en otros campos de conocimiento, las demandas que está teniendo la práctica. Entonces, si en otros campos, como tú lo manifiestas, en el campo del deporte, estamos atrasados bajito 30 años, y por decir algo así, yo diría que unos 40, 50 años de enfoque de lo que son los desarrollos. Y quedó muy gráfica la imagen que mostraste de estar celebrando la ley del entrenador, cuando en otra parte otorgan licencia ya cada 2 años para los que trabajan en rehabilitación cardíaca o en trabajos posturales o abdominales certificados. Como los pilotos tienen que entregar examen cada 2 años porque son responsables de la vida y el bienestar de las personas. Muchas gracias, Luis Eduardo, por el apunte. Otra pregunta, Rodrigo Santiago, ¿está por ahí? Pues Carlos, tenía una inquietud. Buenas tardes. El tema que estaba planteándose allí tiene que ver mucho con algo que debatíamos en otro tema que estaba en esta semana sobre las políticas públicas. En Colombia no hay una política pública que unifique, que tire unas directrices básicas generales y poder construir desde las comunidades esas necesidades que se plantean a unas necesidades actualizadas. Entonces, aquí en Colombia se planea mucho desde lo que piensa un directivo o un agente, como tú lo dijiste allí, que puede ser de la ingeniería, que puede ser de derecho o de otras profesiones, y se toman el espacio del deporte, la recreación y la actividad física, y desde allí tratan de hacer
construcciones de planeación y de políticas públicas que no recogen las necesidades de la comunidad. Y eso nos genera bastantes dificultades a todos, porque cuando llegas a tratar de implementar esas políticas en lo público, pues eso está totalmente, una cosa está mandando el gobierno nacional, otra cosa demanda por los departamentos y otra cosa desarrollan los municipios. Y hoy yo diría que en Colombia es caótico el tema, no hay una política pública que esté enhebrando todo este tema y esté como realizando el recogimiento de todo lo que se piensa y se hace y se construye. Desde cuando se construyó el plan local del deporte, por ahí en el año 2007, que lo hicimos con acuerdo, ¿te acuerdas? No volvimos a hacer otra práctica de esa, sino en el año 2012, cuando se hizo algo con el tema del plan decenal del deporte, construyendo con las comunidades y sale mucho más efectivo que esas planeaciones a la carrera por cumplir un decreto, ¿no? Efectivamente, Rodrigo, gracias por la acotación. Y no solamente los políticos no tienen, o quienes hacen las políticas, no tienen en cuenta las necesidades de la población, sino que desconocen el conocimiento, valga la contradicción que hay allí, pero el error más grande es desconocer el conocimiento, porque lo primero que toman para guiarse es un decreto, lo que se dijo en tal época o lo que se dijo en tal parte, pero vamos por, como dice, vamos por partes. El campo del conocimiento legitima que haya un saber sobre las prácticas, sobre las necesidades, sobre los comportamientos individuales, los comportamientos sociales, conocen los desarrollos teóricos, metodológicos, pero lo ignoran y quedan únicamente a expensas de tener quien lea mejor un decreto y quien argumente mejor con tono santanderista la argumentación. Eso entra a plantearse como política pública, desconociendo la parte conceptual. Y es lo que anotaba Luis Eduardo ahora. A ellos les parece ahora que están descubriendo el agua tibia, cuando eso fue hace 30, 40 años, ya se estaba haciendo en Europa. Entonces no hay una mirada global, y en esta época que tenemos estos accesos, estas posibilidades, lo que da como orgullo, bueno, está bien, estamos empezando, sí, pero reconozcamos que estamos muy atrás y demos el espacio al conocimiento. Pero no se hace, y la metodología de investigación participativa, acción participativa, que es la que se aplica en estos trabajos consultivos, para la investigación de futuro tiene mucha importancia para solucionar lo actual y la proyección, dialogando directamente con los actores, pero también con los diversos actores, con proveedores, con los grupos de interés, con los grupos del tercer sector, las ONGs, con las entidades académicas, con los multiactores que tienen que ver con el sistema de deporte, para mirar sus intereses, sus necesidades, sus expectativas y ver cuáles son las grandes apuestas de atención común, qué se puede atender durante tanto tiempo, qué se va a atender dentro de otro tiempo y qué no se puede atender o qué se puede atender con otros campos de la acción social. Pero esa mirada no la hay. Creen que quienes estudiaron deporte únicamente saben de reglamentos y de canchas y de torneos, y que el saber está adecuado para que lo iluminen, con todo respeto, los amigos abogados que no han estudiado deporte, o los amigos administradores que no han estudiado deporte, o los ingenieros que no han estudiado deporte y que llegan ahí por padrinazgo político, hablámoslo claramente. Entonces, ¿qué podemos esperar de que no haya una política pública? Porque lo que hay son intentos regulativos de orden administrativo institucional, no una política general que tenga que ver con la sociedad, que tenga que ver con lo que son los problemas de comunicación social entre los diferentes grupos, sus necesidades, sus motivos, sus intereses. No lo hay, y menos en donde está el conocimiento. Y es una vergüenza que las universidades, esta sociedad de Facultad de Educación Física, y hay organismos institucionales que tienen que ser, no, son como muy condescendientes, no confrontan o tal vez no trascienden las discusiones con el Estado y entran en un papel de una zona de confort, digamos así. Pero el papel dinámico del conocimiento siempre cuestiona y dinamiza. Eso no quiere decir que uno está haciendo enemigos, pero aquí lo interpretan de una posición diferente, como si fuera un enemigo. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos en la misma línea, Santi. Sí, señor, ahí vamos. Otra pregunta por ahí. Laura López.
Yo creo que ya están agotadas las preguntas. Son una hora exactamente. Le agradezco mucho la participación, el interés. Nos seguiremos encontrando. Repito, va a haber un espacio que va a integrar podcasts, estas videocolumnas y talleres virtuales con PDFs y materiales para quien quiera organizar su curso de Deporte 4.0, lo desarrolle, que no necesariamente esté uno allá, sino que el profesor que quiera dinamizar su clase, sea en época de pandemia o posteriormente, dicte su curso de Deporte 4.0 y de esa manera cogemos la idea de Luis Eduardo y uno de los planteamientos que tú has hecho, a ver cómo empezamos a movilizar la otra perspectiva, como la imagen de aquel maestro que se coloca de espalda al computador haciendo un rollo inverso, porque estamos mirando ya no hacia el frente, sino como las gafas que le colocan, ¿cómo se llama lo que le colocan a los caballos? Eso es como unos tapabojos, como unos que lo direccionan. Sí, así estamos y esa vida tenemos que cambiarla. Entonces, esperemos sorpresas. Nosotros vamos a seguir haciendo este ofrecimiento educativo informal. Vamos a cambiar 3 viernes a las 11 y el cuarto viernes a las 11 de la mañana igualmente salimos con una sesión en vivo como esta. Vamos a tener habilitado espacios para interactuar. Sabemos que estamos empezando y esto es una construcción poco a poco. Les agradezco inmensamente